hemos tenido la oportunidad de tener comunicación con Fernando Díaz Naranjo. Él es consejero electoral en el Distrito Federal. Sí, muy bienvenido, Fernando. Te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. No, al contrario, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, consejero. Te Buenas saluda tardes. Eduardo Ramos Fuster. Sí, claro que sí, ¿cómo estás, Tenemos Eduardo? Buenas algunas tardes. llamadas del público que nos hacen el favor de confiar en nosotros y nos preguntan, ¿el fraude se puede hacer en el Instituto Electoral? Por ejemplo, en este caso nos dicen que el fraude se va a hacer en el Instituto Electoral de Federal. En el caso de ustedes, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, ¿habría posibilidades de que se haga fraude y haciendo un símil con el a nivel federal? Eh, bueno, el Instituto Electoral del Distrito Federal ha transparentado todas sus acciones, eh, prácticamente en todos los actos que llevamos a cabo participan eh, los representantes de los partidos políticos, y el día de la elección finalmente quienes hacen la jornada cívica electoral son los propios ciudadanos. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede a nivel federal, que el cómputo empieza el miércoles, en el Distrito Federal, una vez que termina la jornada electoral con la entrega del primer paquete electoral, es entregado al Consejo Distrital respectivo. Dicho sea de paso, hay 40 consejos distritales, uno por cada distrito electoral local. Los funcionarios llevan dicho paquete. El mismo día domingo es el cómputo en el Distrito Federal, y en estos consejos hay distritales, hay consejeros electorales distritales, representantes de los partidos políticos. Tendremos alrededor de 250 observadores electorales, también vigilando tanto las casillas como en todo caso estos cómputos, que además son sesiones públicas y que así gustan los medios, cuando inclusive pueden asistir a presenciar cómo se desarrollan los cómputos, de tal manera que yo sí rechazo categóricamente que para el caso del Distrito Federal no tendremos alguna problemática. Sí, probablemente como sucede elección tras elección pudiéramos tener algunos incidentes que generalmente, registramos. A lo mejor el día domingo, Dios no lo quiera, algún funcionario en esa electiva casilla se enferma el estómago y no puede asistir, hay que llamar al suplente, o que a lo mejor el conserje de la escuela no llega y no podemos instalar la casilla, le instalamos en otro lado siempre y cuando reúna las características establecidas en la ley, que se coloque en la misma sección, que son los incidentes que generalmente tenemos. Y a partir de las 8 de la noche estaremos dando a conocer nuestro PREP, que nuestro PREP no es un programa de resultados electorales preliminares, sino es más bien parciales, insisto, porque es prácticamente nuestro cómputo oficial. Y tendrán verificativo 3 tipos de elección, que es la de jefe de gobierno, jefes delegacionales y diputados locales. Bien, estamos platicando con el licenciado Fernando Díaz Naranjo. Él es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Licenciado, normalmente los ciudadanos pensamos o vemos cuando vamos a la casilla un grupo de funcionarios, un presidente, un secretario, los escrutadores y los ayudantes y unas personas que están ahí supuestamente de los partidos y que están representando los intereses de los partidos, y la primera percepción que tenemos es que son empleados o que trabajan para el Instituto Electoral del Distrito Federal y que están sujetos a hacernos tranza, que a lo mejor nos van a transar. ¿Cómo se conforma esta mesa directiva y las personas que acuden para hacer el conteo de nuestros votos como ciudadanos y que efectivamente cumplan con lo que dice la ley y la transparencia, ¿no? ¿Cómo se conforman? Mira, es muy pertinente tu pregunta, Eduardo, y te comento además que toda vez que hay una elección concurrente, arriba del 90% de los locales donde se ubiquen las 12.383 casillas que se instalarán en el Distrito Federal para recibir la votación de poco más de 7.2 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal. La casilla local se integra por un presidente, un secretario y un escrutador. La casilla federal se integra por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Y también los representantes de los partidos políticos.
y los observadores electorales que en todo caso quisieran estar sin que influyan y sin que intervengan o que manifiesten su preferencia por algún partido político o candidato, pueden también presenciar el desarrollo de la votación. Bien. Pero también habrá personal del Instituto Electoral del Distrito Federal, no necesariamente en las casillas, sino lo que nosotros hacemos, y además va a estar previamente identificado. Lo que nosotros hacemos es que emitimos reportes de si ya se instalaron las casillas, que el flujo de votación va de manera ordenada, si ya cerraron las casillas, y esto lo hacemos a través de personal que es contratado eventualmente a través de los órganos desconcentrados, y que esta información, o en todo caso también nos da información de los incidentes que pudiera encontrar en su recorrido. Es una información que venimos teniendo elección tras elección, y ese es su único papel. Yo garantizo que alguna situación de fraude no se da en el Distrito Federal. Ya el Instituto Electoral Federal viene organizando las elecciones locales desde el año 2000, es decir, hemos hecho las elecciones constitucionales del año 2000, 2003, 2006, 2009, y este domingo estaremos realizando las de este año. Y como dice el señor licenciado Fernando Díaz Naranjo, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, las posibilidades de fraude en el Distrito Federal, y mucho más difícil de darse a nivel federal, porque ahí están todos los ojos de los ciudadanos, ¿no? Yo te pediría un favorzote, son las 16:29, la guillotina del tiempo nos arrasa inmediatamente, que me aguantaras en el teléfono porque tenemos muchísimas llamadas de nuestro auditorio y vamos a ir seleccionando por temas para ver si nos haces el favor de disipar estas dudas, pues para que podamos concurrir el día de domingo a esta fiesta que debe ser la fiesta de los ciudadanos, donde esperemos que gane México. Claro que sí, Eduardo, aquí espero. Te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y regresamos. 16:33, estamos platicando con el licenciado Fernando Díaz Naranjo. Él es consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal, y la intención, señor consejero, te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros, es que disipemos las dudas que tienen los ciudadanos para la hora de ir a votar. Tenemos unas llamaditas, si nos permites, te vamos leyendo y las vamos comentando. Claro que sí. De la Gustavo Madero, Katia Moreno, ¿cómo puede uno identificar en la boleta para votar por el partido que quiere? Están repetidas las iniciales de los partidos y no confundirse. Ya ve que con esto de las unificaciones de los partidos o las alianzas, entonces, no sé si en el caso del Distrito Federal aparezca, por ejemplo, para jefe delegacional el mismo nombre en tres partidos diferentes, o cómo está para que a la hora que vayamos a ponerle el tache o la palomita, lo podamos hacer bien hecho y no nos anulen el voto, ¿no? Así es. Bueno, te comento, en la boleta, si me permites, voy a poner el caso de jefe de gobierno, que es el más representativo, candidatos me parece, ¿no?, que todos los ubicamos. Por ejemplo, en el PAN está, que aparece primero, luego el PRI, luego el PRD, aparece luego el PT, Verde, el Movimiento Ciudadano, y luego aparece el Partido Nueva Alianza. ¿Y aparecen con nombre, perdón, consejero? Aparecen el logotipo y aparecen el nombre. Okay. Para el caso del PAN y el caso del Partido Nueva Alianza, en el primer caso del PAN aparecerá la señora Guales, y para el caso de Nueva Alianza aparecerá el nombre de Rosario Guerra. En el caso, por ejemplo, del PRI y el Partido Verde, aparecerá el logotipo de cada partido de manera separada, y abajo aparecerá Beatriz Paredes Rangel, y en el caso del Partido Verde también, porque estos dos partidos van en candidatura común. Para el caso del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, aparecerán los logotipos en diversos cuadros, pero el nombre de Miguel Ángel Mancera en cada uno de los recuadros. ¿Cuál es la forma correcta de votar donde ha habido confusión? Por ejemplo, donde solamente fue un candidato, si marcan el recuadro por ese partido o candidato, cuenta el voto para el partido político y para el candidato. En caso de candidatura común pueden marcar cualquier recuadro, pero si marcan más de dos, el voto cuenta para el candidato, pero es nulo para el partido. Ok.
Esa es, digamos, la modalidad. diferencia, y así estarán los 3 tipos de boletas. Digo, hay situaciones diversas dependiendo la jefatura delegacional o el distrito, pero en términos generales todos más o menos confluyen en este mismo esquema. Consejero, ¿y es válido salirnos de la rayita? Porque ya ve que, por ejemplo, donde está el espacio para el partido al que hay que votar, si le pone uno el tachezote y se sale del espacio, ¿es válido? Bueno, la idea es marcar dentro del recuadro en donde está el logotipo del partido. Si se sale, sí pudiera ser considerado como voto nulo. Ok, siempre y cuando obviamente invade el espacio de otro partido, ¿no? O de otro Así candidato. Es, pero cuando sí, sin embargo, la experiencia que tenemos es que cuando una gente quiere anular su voto, más que salirse del recuadro, lo que hace es cruzar 2 rayas o cruzar una X en toda la boleta. Y bueno, le ponen el recuerdo del 10 de mayo, ¿no? Así es, o ponen leyendas, Viva México. Y en ese caso, bueno, pues el voto es nulo, ¿no? Sí, bien. ¿Tenemos otra llamadita? Carmen Lobato de Santa Fe, ¿qué pasará con los votos de las personas que no acudan a votar? Bueno, pues esos no hay votación en ese sentido, simplemente son votos que se anularán, digamos, al término de la jornada electoral, porque no fueron, sino se ponen 2 rayas en las boletas. En ese caso será la papeleta, ¿no? Porque no hubo voto. O sea, si la persona no acude a votar, pues no votó, no hay voto. Y las papeletas donde iba a votar, pues se anulan, ¿no? Así es. Y se anulan cruzando 2 rayas, y eso lo hacen los funcionarios de las mesas directivas de casilla, para decir, bueno, ya cerramos la votación, y estas boletas sobraron, y entonces las anulamos, porque bueno, nadie vino a votar. Sin embargo, nosotros estamos considerando que para este domingo, esperar en 2006, que es una elección similar, tuvimos poco más del 67% de participación de la gente. Nosotros esperamos estar alrededor de un 70%, y si es más, muchísimo mejor. Eso significa que de cada 10 electores, 7 pudieran asistir a las urnas. Muy bien, por ese lado. ¿Tenemos otra llamadita, Luz? Sí, Jorge Rovirosa. ¿Será válido mi voto aunque no marque la boleta con el lápiz que ahí me proporcionan? ¿Puedo llevar mi propia pluma o crayón para ejercer mi voto? Bueno, esto es algo que se ha dado a nivel federal. Para el caso del Distrito Federal, para la elección local, nosotros contaremos con los crayones que siempre se han utilizado en las elecciones. Y yo sugeriría en su caso, que los mismos fueran utilizados para que la gente marque en la preferencia su partido político o candidato. Ok, consejero, y si en su caso, por ejemplo, uno de los votantes o de los ciudadanos llega y toma la boleta y no la marca con el crayón, se le ocurre marcarla con un plumón, ¿es válido? Pues sí sería válido, pero me parece que para dar más certeza, al menos para la elección local, yo sugeriría, habrá cualquier cantidad de crayones. Tenemos poco más de 60,000 crayones repartidos en las mesas directivas de casilla, cuando vamos a instalar poco más de 12,000 casillas. Así que por crayón no vamos a parar. O sea, lo deseable es que utilicen el material que se les proporciona, pero si en un momento determinado lo marcan con alguna otra cosa donde dejen indudablemente plasmado su intención de voto, ya sea con una cruz, con un plumón, será completamente válido como marca la ley, ¿verdad? Así es. Tenemos otra llamadita. De la Gustavo Madero, María Luisa Castillo. Supuestamente no debería de haber propaganda de los candidatos, pero toda la ciudad está inundada de esta. ¿Cómo se castigará a los políticos que no respetaron la ley? Bueno, la propaganda que la tendrían que retirar ya, ¿no? Señor consejero, pero si no lo retiran ellos y llega el día de la elección, ¿tienen sanciones? Bueno, lo único que no puede haber es que cerca de la casilla electoral no puede haber propaganda electoral, sino esta debe de mandarse retirar. Pero a diferencia de otros procesos electorales o lo que establecía la legislación como obligación hacia los partidos políticos retirar la propaganda, ahora la ley establece que la obligación corresponde al gobierno del Distrito Federal o bien a sus unidades administrativas, es decir, léase delegaciones políticas. Uy. Y sí, en caso de
Me parece que no necesariamente debe estar retirada toda la propaganda de la jornada electoral, pero sí la que puede estar cerca de las casillas. Sin embargo, sí hemos recibido varias quejas que están en proceso, algunas ya las hemos resuelto, en algunos casos hemos impuesto algunas sanciones, principalmente de carácter económico, y otras están en proceso de investigación. Uy, pues entonces ya como ciudadanos, si le toca al gobierno del Distrito Federal y a las delegaciones retirar la propaganda, pues olvídese, ¿no? De aquí hasta las próximas elecciones, lo más seguro es que las veamos ahí pegadas. ¿No cree usted, señor consejero? Bueno, en caso de que no se retiren, bueno, tendrán las sanciones correspondientes también. Claro. Otra llamadita, por favor, Luz. De Iztapalapa, Víctor Cortado. Si no estoy seguro de que mi nombre y datos estén integrados al padrón electoral, ¿hay alguna forma de checarlo antes del 1 de julio? Sí, toda vez que es un instrumento de carácter federal, es decir, tanto el padrón, lista nominal y por supuesto la entrega de credenciales para votar con fotografías, son un instrumento que a través de un convenio de apoyo y colaboración nos proporciona el Instituto Federal Electoral. Si uno ingresa a la página de internet del instituto y uno da ahí su nombre, algunos datos que piden ahí, sección electoral, qué entidad, ahí uno verá si está o no en el listado nominal correspondiente. Bien. Otra llamada de la Cuauhtémoc, Modesto Contreras. ¿A las personas que han elegido al azar está capacitada para poder hacer una elección limpia? ¿Les pagan por hacer esta labor? ¿También pudieron sobornarlas para votar por algún partido? Bueno, en el caso del Distrito Federal, hicimos un proceso histórico, pero me refiero primero a los ciudadanos que van a ser funcionarios de las mesas directivas, que como bien dices, son ciudadanos que fueron elegidos a través de una selección aleatoria. O sea, insaculación se dice, ¿no? Una insaculación, así es, y son ciudadanos que me parece que nos han apoyado mucho. Algo que es interesante resaltar es que como no tenía yo registrado en otros procesos electorales, y mira que he vivido varios procesos electorales porque bueno, estoy en esto desde principios del 90, primero en el IFE y ahora en el Instituto Electoral del Distrito Federal, es que varios de nuestros funcionarios de mesas directivas de casillas son gente con discapacidad. Eso me parece que es algo digno de mencionarse porque eso nos debe de motivar aún más a estar en la elección. Yo no dudo de la civilidad y de la honradez de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Por supuesto que no les damos y no les pagamos, es un acto cívico, constitucional. Lo único que hacemos es darles ayuda para su comida en el transcurso del día, es decir, desayuno, comida y cena, porque bueno, cuando hacen escrutinio y cómputo, pues ya les agarras la noche, pero además tomamos un acuerdo en el Consejo General para que los ciudadanos que ya tuviéramos designados como funcionarios de casilla no pueden ser invitados por los partidos políticos para ser representantes, porque bueno, qué padre, ¿no? Ya los capacitamos y yo llego partido político y los invito. Entonces hay un acuerdo en el que eso no se puede hacer. Bien, estamos platicando con el licenciado Fernando Díaz Naranjo, él es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Te pediría, si nos aguantas, vamos a ir a un corte y regresamos porque tenemos, como te comentaba, muchísimas llamadas y la intención es que la podamos ir aclarando. ¿Nos harías ese favor, Fernando? Claro que sí, a tus órdenes.